Hola, mi nombre es Adrián Carrizo y hoy les presento un nuevo video que se titula Cómo cambiar el agua del radiador Toyota Corolla. Ahí tengo un pequeño balde. Lo que voy a hacer ahora es abrir un grifo que está en el fondo del radiador. La verdad que este sistema es muy práctico para poder hacer el cambio de agua. Este auto, el Toyota Corolla, está fabricado y pensado para poder hacerle mantenimiento. Acá no hace falta sacar ninguna manguera. La única recomendación que les hago es esperar a que todo se enfríe para poder meter la mano sin quemarnos. Fíjense que el agua sale limpia. Yo soy un poco meticuloso, así que saqué igual las mangueras para sacar ese pequeño excedente que está dentro del motor. Eso lo pueden obviar ustedes. Lo que sí pueden hacer es el cambio de agua con mayor frecuencia, o sea, dependiendo del uso que le dan, pueden poner agua destilada con un poco de líquido refrigerante, usarlo una semana o un mes, hacerle unos cuantos kilómetros al automóvil, y en ese periodo de tiempo, y una vez que haya circulado el agua, volvérsela a cambiar hasta que salga el agua limpia. ¿Para qué estoy sacando la batería? Ustedes se estarán preguntando qué tendrá que ver la batería con el sistema de refrigeración. Lo que estoy haciendo es para poder acceder a un vaso recuperador que se encuentra justo debajo. Se ensucia mucho ese vaso recuperador. Entonces lo saco, lo limpio y lo vuelvo a colocar. Esa parte de ahí se oxida mucho. Como va la batería ahí, hay ácidos que corroen la chapa. Yo recomendaría que saquen la batería, hagan una limpieza y puedan pintarlo con un antioxidante o un convertidor de óxido, que es mucho mejor. Fíjense ahí, instalé todo y puse las mangueras y cerré la canillita. Esa que tiene el grifo. Acá en Argentina le decimos canilla, por eso me van a escuchar decir así. Pero bueno, no hay mucho más que decir. Estoy poniendo agua en el radiador. Lo que encontré en ese momento fue agua con antioxidante. Fíjense que no es agua destilada pura. Y como era un antioxidante nada más, lo compré igual. Fíjense que me sobra un montón de agua, o sea que lleva muy poquita agua el radiador. Eso es lo que me sorprende también de este auto, que con muy poca agua refrigera ese motor. Ahora voy a llenar el vaso recuperador, que no va lleno para nada. Tiene dos marcadores de nivel, que uno es el nivel mínimo y otro es el nivel máximo. Y bueno, no se llena. Ahí si se me llenó es porque estaba distraído, pero no se llena. Me resta poner líquido refrigerante. Fíjense que yo lo compro concentrado y le pongo la mayoría
le echo todo el tarrito ese. A mí me da mucho temor ese líquido refrigerante porque es muy tóxico. Entonces prefiero que esté adentro del auto y no que esté dando vueltas por ahí y que accidentalmente alguien se intoxique. O sea, hay que dejarlo fuera del alcance de los niños. Nada más nos resta poner la tapa y ya prender el motor y salir andando. Ya está todo bien ajustado, asegurarnos de que no pierde por ningún lado. Por acá ya terminamos el video, muchas gracias por mirarlo. Lo que quiero dejarles es un pequeño bonus track que se trata de ese mantenimiento que les comenté sobre el soporte de la batería. Bien, ahora que no tengo la batería puesta, voy a aprovechar para hacer un pequeño mantenimiento. Ahí yo veo que está un poco oxidado y bueno, lo voy a limpiar con una lija para poder pintarlo con convertidor de óxido. El convertidor de óxido lo que me va a hacer es convertir nuevamente en metal esa capa superficial de óxido que se ve, o sea que no necesito limpiarla a fondo. Para eso sirve el convertidor de óxido. No necesito que quede todo plateado el color de la chapa para poder pintarlo. Simplemente voy a sacar lo que está suelto, la pintura que está media suelta y la suciedad, la tierra y demás. Esto es lo que va a evitar que al estar oxidado esto se sigue oxidando y se pica. En algún momento se llega a romper, a deteriorar mucho la chapa. Eso va a impedir que el soporte que lleva acá el vaso recuperador y que el soporte que vendría a ser donde está ubicada la batería no se vaya a romper. Bien. Eso más o menos sería todo. Con un trapo, un poco de thinner o agua ras, voy a repasar, eliminar polvillo residual. Voy a aprovechar a pasar a todo ya que está. Bueno, ahora fíjense, nada más con la tapa de la pintura. Voy a remojar un poco el pincel y lo paso. No se necesita ser un experto de nada acá. Simplemente hay que pasarle convertidor de óxido. Es lo que le tengo que pasar.
pasar. Pasarle abajo por las dudas, que abajo la verdad que no veo nada, si está oxidado o no, pero lo limpié de todas maneras. Para poder pintarlo, porque si está oxidado abajo también, eso me va a deteriorar todo. De arriba y de abajo lo mismo. Acá igual cuesta bastante pasarle abajo. Hay algunas zonas que no es fácil llegar con el pincel así sin mirar. Y el ángulo tampoco me da demasiado. Vamos a pasar al último acá. Y este es el final. Muchas gracias por mirar este pequeño bonus track que le he hecho el mantenimiento a la base de la batería. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.